Hola y bienvenidos a este su canal. Amigos, el día de hoy hablaré un poco de Dune, la película de 1984, en vista de lo que se viene. Hoy toca hablar un poco del model maker encargado de algunos de los modelos y escenas más icónicas de la película. Me refiero a el maestro Emilio Ruiz del Río, llamado el Mago de Hollywood. Fue un model maker que durante 65 años creó y aplicó técnicas de efectos visuales prácticos que le permitieron trabajar en más de 500 películas. No es tontería, trabajó en tantas que él mismo no recordaba el número exacto. Se le conocía por ser perfeccionista en su trabajo, pues lejos de ser famoso, prefirió crear universos que fueran recordados. Dentro de sus trabajos fílmicos se incluyeron diversas producciones en diferentes países y un gran abanico de géneros y directores. Ya fuera con modelos de plástico, lámina, madera, espuma o pintando en un cristal, su trabajo comprendía diversas áreas y labores. La fotografía siempre fue su especialidad, pues le permitía transmitir al público sensaciones de profundidad, amplitud y transportarnos a otro lugar. De un modo u otro, él siempre colaboraba o intentaba colaborar con el director de fotografía para que las tomas lograran impactar al público y por ende lograr engañar con su trabajo. Este detalle fue bastante importante, pues el director de fotografía tiene mucho de las decisiones estéticas de la película. Al llevarse bien con él, digamos que tenía las ventajas de poder sugerir cosas o dar su punto de vista particular de una u otra escena. Emilio Ruiz nació en 1923 en Madrid, España. En esta ciudad cursó el estudio de Bellas Artes y obtuvo el título de decorador cinematográfico. Fue miembro activo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Se consagró como director artístico ejemplar por su trayectoria en la historia del cine. Aunque su vida fue marcada por la guerra, él seguía manteniendo esa curiosidad y ánimo siempre. Y en ese punto la verdad es que es digno de admirar. ¿Se imaginan? Vivir la guerra civil de tu propio país y aún así siempre tener los ánimos y las ganas de seguir adelante. En el cine, para realizar los fondos como los que se están viendo, muchas veces se les suele depender de cristales pintados, que sobrepuestos en una toma en un set parcial pueden cambiar algo como el Estadio Azteca en México en una fortaleza, o un paraje desolado en un castillo. Emilio utilizaba invenciones propias. Él usaba una fina chapa de aluminio en lugar del tradicional cristal para plasmar sus pinturas. Esto le daba un material que era más difícil de romper, por accidente claro. Él creaba castillos, ciudades o puentes colocando trozos falsos con pinturas sobre fondos naturales para dar la sensación de que efectivamente son reales esas edificaciones. Este método surgió antes del CGI o de las pantallas verdes. Permitía ahorrar dinero en sets gigantes o destinado a extras, pues se podían utilizar figuras a escala para añadir multitudes. Se podía simular el movimiento de personas colocando las figuras en una cinta de movimiento que eran accionadas por un pedal o ventilador. Como pequeño dato extra, durante esta época se debía esperar a la hora perfecta que indicaba el model maker, para que las sombras y la luz provenientes muchas veces de sets al aire libre fueran óptimas y permitir que las ilusiones visuales fuesen lo que esperaban. Si se decía que la filmación empezaba a las 12, se filmaba a las 12, pues tenían un lapso de 20 minutos a media hora antes de que el sol cambiara y las sombras fueran diferentes. Algo también característico del maestro Emilio era su dedicación. Se trasladaba a las locaciones semanas antes del rodaje para familiarizarse con el entorno y poder crear sus pinturas y maquetas. Esto lo repitió hasta los últimos años de su vida, que aunque el CGI y las pantallas verdes ya reinaban, por eso el 2007, se adaptó y se realizó filmes como El laberinto del fauno usando técnicas clásicas. El maestro Emilio fue considerado uno de los mejores model makers del mundo, y solo con más de 500 películas se colocó en la historia. Aquí les dejo una lista de las películas que fue encontrando, pero hay algunos nombres bastante pesados entre ellas. Como lo mencioné antes, muchas de ellas comentaba que ya no recordaba el número exacto, y como algunos filmes no le dieron crédito, pues bueno, el número sigue siendo aproximado. Ahora bien, después del mucho texto del principio, lo divertido empieza ahora. Aquí los tengo que poner un poco en contexto respecto a lo que es Dune.
Fue un proyecto que nació en 1972 por Arthur P. Jacobs y fue pensado para grabarse en Yugoslavia, pero bueno, el productor falleció. La película estuvo divagando durante varios años, bastantes para ser exacto, y este tema igual queda para otro video, pero bueno, les digo. Hasta 1976, Dino De Laurentiis compró el proyecto y consiguió a David Lynch como director. Al final, el productor decidió grabar en México, en los estudios Churubusco de la Ciudad de México, y las escenas del desierto se ocupó el desierto de Salamanca de Ciudad Juárez. ¡Mexiquito! Y bien, me preguntarán, ¿y dónde entra el maestro Emilio en esto de Dune? Ya saben, está en el título del video. El maestro recibió la llamada de Laurentiis, donde lo invitó a participar en el proyecto, y así fue como se incorporó. Cuando el maestro Emilio llegó a México, el equipo ya estaba trabajando en los escenarios, junto a los directores de arte y producción. Él pidió que le construyeran un departamento propio, que era donde trabajaba y construía sus maquetas. El trabajo era tan abrumante que requirió la ayuda de 2 carpinteros especialistas para asistirlo. Los modelos a escala que elaboró fueron cerca de 80, así que aquí veremos algunos de los ejemplos que creó, sobre todo los más grandes. Palacio Arraquén era una gran muralla que pretendía ser la puerta del palacio, y para crearlo se utilizaron las escaleras del Estadio Azteca con una maqueta de 8 metros que simulaba parte del planeta rocoso. Barco Atreides, Arraquén. Esta maqueta simulaba la llegada del duque a la nave espacial. Al ser una nave original, se cuidó hasta el más mínimo detalle en su creación. Fue construido en el estacionamiento del estudio Churubusco. Los muñecos, las figuras, fueron hechos con un modelo de arcilla base. Castillo Caladan era un lugar lleno de agua que mostraba el contraste con el planeta Dune. Esta construcción se ubica en un acantilado y para lograr el efecto de agua se construyó una piscina de 22 por 18 metros. El movimiento del agua se generó con desniveles. Y finalmente, uno de los escenarios más importantes de la película, el desierto de Dune. Se construyó la salida de los Fremen a la planicie desértica, aprovechando las dunas en primer plano para colocar una maqueta y mostrar que estaban saliendo soldados. Se agregaron muñecos. Ahora, grabar esta escena tuvo bastantes percances. Fue que para realizar este, efecto se trajeron 4000 muñecos. Muchos destruyeron debido al calor, otros se perdieron. Por suerte se trajeron los moldes para reproducirlos. Por ejemplo, para poder grabar en el desierto se tenían que empezar las grabaciones a las 5 de la mañana, así evitaban el calor, que se les dañaran los equipos, y tenían que volver a empezar las grabaciones en la tarde. El maestro cuenta que en una ocasión volvió de comer y vio 4 colegas estadounidenses debajo de sus maquetas observando sus misterios, que le causó mucha gracia esta experiencia. En una entrevista le preguntaron las cantidades de material, látex, latas de pintura y resina que se había gastado en cada maqueta, a lo que contestó: "Te confundiste de departamento. Todo lo visto de mi trabajo son miniaturas y el costo fue mínimo". La escenografía y las maquetas fueron maravillosas por su belleza y sus acabados finales, y la verdad, también creería que son maquetas escala 1:1 y que fueron necesarios bastantes recursos. El maestro Emilio consideró a Dune como la película más satisfactoria que había logrado. Se preguntarán por qué. Bueno, tuvo toda la libertad creativa para interpretarla. Se entendió perfectamente con el director y con el equipo de producción. Sin duda fue la película donde guardó los mayores recuerdos. Su trabajo fue emocionante y magnífico. El maestro siempre reconoció que la tecnología superaría su trabajo, pero aún así siempre prefirió el método tradicional. De Dune, además de obtener una estancia maravillosa en México, conoció nuevos amigos y a un equipo de trabajo comprometido con su labor. Algunos de todos estos modelos eran tan grandes y tan voluminosos como la nave Harkonnen, que fue necesaria montarla y dejarla en el estacionamiento del Estadio Azteca. La inspiración del maestro surgió en su niñez, cuando llegó a una feria de su ciudad y observó una función de marionetas que utilizaban dentro un escenario minúsculo. Pues bueno, buscó la manera de colarse tras bambalinas y ver cómo funcionaba todo. Era un perfeccionista que amaba el trabajo bien hecho y con humanidad. Cuando el director Robert Zemeckis vio su trabajo en los decorados de La Última Aventura,
Se sintió apasionado ante su arte y como gratitud le regaló un visor que había utilizado desde la escena del caracol. Emilio lo guardó con mucho cariño, como si fuese de oro, lo atesoró mucho, nunca lo volvió a ocupar. Su pasión por su trabajo le permitía seguir aprendiendo y nunca estancarse. Creía que cada trabajo era un reto, no solo entregar una cosa. Muchas veces proponía 2 opciones o más a los directores. Cada uno de estos retos lo estimulaba a dar más de sí, porque sabía que había mucho más antes de que llegase el final. Y bueno, ya casi concluyendo, amigo Bus, no hay duda de que el maestro Emilio hizo historia dentro del universo cinematográfico con sus obras. En el modelismo fue un pilar, pues inspiró a generaciones con sus creaciones. Conquistó el corazón de muchos directores y otros model makers, plasmando sus ideas y interpretando todo lo que hacían. El mago de Hollywood siempre será recordado por su grandeza y humildad. En palabras del director Fernando Trueba, nada puede sustituir el rodaje con el truco realizado in situ. Para lograr que el espectador perciba la magia, no hay mejor manera que ésta sea también sentida por los actores y el equipo técnico durante el rodaje. Gracias, maestro Emilio, por dejarnos ver su magia en las dunas de Arrakis y regalarnos esa magia que lo caracterizaba, misma que delegó a cada uno de nosotros que intentamos replicar al trabajar en un proyecto. Me gustaría pensar que este video es solo un pequeño tributo de alguien que lo admira y estima mucho su obra. La fama del maestro Emilio llegó a tal punto que el mismísimo John Dykstra, que fue un artista, digamos, que estuvo a cargo de muchos de los efectos visuales de Star Wars de episodio 4, fue un socio fundador de Industrias Light and Magic, ya saben, las que hicieron los efectos especiales en todo Star Wars. Este señor le puso The Wizard, el mago de Hollywood, un apodo que lo recibió con mucho cariño, ya que consideraba que lo que hacía era magia. Si te gustó el video y deseas ver más contenido acerca de papercraft, modelismo y curiosidades, no olvides darle like y suscribirte. Sin más, que la fuerza te acompañe.